Invernal. La maldición navideña. Abuelita, cuéntanos una historia de fantasmas, por favor. Insistíamos, rodeados por la penumbra que solo la Navidad podía traer. Mi abuela, con su mirada perdida en algún recuerdo oscuro, finalmente accedió. ¿Ustedes saben por qué nunca pasamos la Navidad en mi casa? Comenzó en tono melancólico que envolvía la habitación. Respondimos con un silencio respetuoso. Se los voy a contar yo. Todo se debe a mi mamá. Qué bueno que ustedes no la conocieron porque ella era muy mala. Nos pegaba mucho, nos maltrataba, nos trataba de forma inhumana. Además, cuando alguno de nosotros intentaba irse del pueblo, ella se encargaba de hacernos saber que estábamos muertos para ella. Siempre estaba buscando hacernos sentir culpables por dejarla a su suerte. Y no solo eso, nos maldecía literalmente. Nos hacía, según ella, trabajos de brujería para que tuviéramos que volver, para que nunca estuviéramos a gusto lejos del pueblo. Ella decía que era bruja, pero ninguno de mis hermanos nunca volvió. A veces pensaba que lo hacía para asustarme a mí, la única hija que se había quedado para cuidarla. Hizo una pausa para prepararse un café, como si necesitara fuerzas para compartir lo que restaba de la historia. Nos hizo prometer que no le diríamos a mis padres que lo sabíamos hasta que fuéramos adultos. Todos asentimos sumidos en la intriga de lo que estaba por revelar. Continuó diciendo: total, hijos, que me fui del pueblo cuando conocí a su abuelo, y mi madre nunca me lo perdonó. Podía sentir su resentimiento, como si desde el pueblo intentara lanzarme maleficios para que yo volviera. No volvió a hablarme hasta que estaba muy enferma, casi 25 años después. Yo, como mis hermanos, siempre le mandamos dinero, siempre vimos por ella, pero ella nunca quiso contestarnos siquiera el teléfono. Después de un tiempo dejamos de llamar. Solo me habló alguien del pueblo, una vecina, un 23 de diciembre, y me dijo que mi mamá se iba a morir en Navidad, que me fuera rápido para el pueblo. Me hizo pensar que lo único que quería ella era que no pasara esa Navidad acá en la casa. Además, acababa de tenerte a ti, así que era la primera Navidad que iba a pasar con un nieto. No pude irme para allá. Tenía que quedarme aquí siendo abuela y bueno, siento que tampoco había mucho para qué volver. Ustedes están chiquitos y quizá piensen que a nosotros los viejos ya no nos lastiman las heridas del pasado, pero volver a aquel lugar era revivir la horrible infancia que tuvimos. Así que no les dije en esa llamada que no iba a volver. Sin embargo, el 26 de diciembre, una vecina a quien no conocía me llamó, haciéndome sentir culpable. Me dijo que mi madre había fallecido en Navidad y que necesitaba ir para firmar algunas cosas y arreglar sus asuntos. Avisé a mis hermanos, pero nadie quiso regresar conmigo. Solo fui yo. A pesar de que mi madre no se lo merecía, no quería dejar nada pendiente. Iba a ir para enterrarla y cumplir con sus últimas voluntades.
lo que se necesitara. Pero cuando llegué, ya la habían enterrado y todo estaba arreglado. Solo se me acercó aquella mujer que me había llamado, la misma que me había hablado por teléfono. Me dijo que en realidad la última voluntad de mi madre era que yo volviera como diera lugar y que me entregaran una nota en una hoja de papel que decía: te voy a visitar a ti, malagradecida, cada Navidad. Mi abuela hizo otra pausa, miró por la ventana como si esperara ver algo afuera. Se acercó a nosotros y dijo con voz baja: y ha cumplido su palabra. Cada Navidad aparece de alguna forma en mi casa. Por eso siempre nos vamos para que no me pueda encontrar. A medida que la abuela hablaba, la atmósfera se volvía más densa. Los detalles se convirtieron en imágenes vívidas y podíamos sentir la presión en el aire, como si el mismo espíritu oscuro de aquel relato nos rodeara. El árbol de Navidad, en respuesta, se convirtió en el epicentro de una actividad sobrenatural. Las luces parpadeaban, las sombras de mis primos se distorsionaban alrededor del árbol. Ojos huecos y risas infantiles resonaron en la oscuridad. Era como si el pasado se negara a descansar y reclamara su lugar en esta Navidad. El relato de la abuela llegó a su clímax y un silencio tenso se apoderó de la habitación. En ese momento creímos escuchar algo afuera, pisadas, pero no eran mis padres que llegaban, listos para la cena. Mis primos y yo estábamos arrepentidos de haberle pedido a mi abuela que nos contara una historia de fantasmas, porque no estábamos preparados para esa revelación. Con el tiempo fuimos recordando esas historias con terror y con mucho cariño también. Cuando mi abuela falleció, seguimos compartiendo con los demás esas historias de fantasmas que nos contó, pero curiosamente esta nunca la contamos. Casi la borramos de nuestra memoria, a pesar de que cada Navidad mi tía Sara, que ahora vivía en la casa de mi abuela, también se iba de ahí. Sin darnos cuenta, nadie se quedaba en la casa en Navidad, como si siguieran aquella extraña costumbre, aquella extraña creencia de la abuela. Pero en la Navidad del año 2021 nos juntamos después de un año sin poder hacerlo en casa de mis padres porque tenían el patio más amplio. Hacía mucho frío. De repente, y me mandaron a una casa de mi tía Sara por un calentón de gas que tenían allí. Les juro que me fui muy lento, muy despacio y tranquilo, sin recordar nada. Llegué a la casa, busqué el calentón, lo encontré y lo puse en la entrada para salir. Pero por alguna jugada del destino me dieron muchas ganas de ir al baño. Todo estaba apagado, no se escuchaba nada, solo el viento. Y al salir del baño de pronto, como si se hubiera activado aquel recuerdo en mi memoria, regresó a mí aquella historia. Al mismo tiempo, la voz de una mujer pareció ocultarse desde el patio de atrás. Lo volví a escuchar. No había manera de que ese sonido viniera de una casa vecina. No había manera. Yo ya tenía 18 años. Estos cuentos ya no tenían por qué darme miedo. Correspondía que me asomara y viera de dónde venía aquel sonido. ¿Quién estaba tosiendo? Lo que sea que tosía allá afuera.
Caminé por los pasillos polvorientos donde el silencio se entrelazaba con el crujir de las tablas del suelo. La atmósfera estaba cargada de una presencia invisible, como si las paredes guardaran susurros de antiguos tormentos. Mis pasos resonaban de manera ominosa, creando una sinfonía macabra que resonaba en mi mente. Al llegar al patio trasero, una gélida brisa me envolvió y una sombra se recortó contra el marco de la puerta. Con el corazón acelerado dirigí mi mirada hacia la figura. Una mujer con el cabello largo y suelto se dibujaba en la penumbra. Su tos, un eco escalofriante, resonaba en el aire como si el tiempo mismo hubiera detenido su aliento. «Abuela», susurré incrédulo. La figura permaneció inmutable, como si no pudiera escucharme. Me acerqué lentamente, consciente de que estaba siendo testigo de algo más allá de la comprensión humana. La luz de la luna reveló una cara que no distinguía muy bien. «¿Quién eres tú?», pregunté con temor. Ella no respondió con palabras, solo con una mirada penetrante que parecía trascender la realidad. Su presencia estaba impregnada de una mezcla de dolor y anhelo, como si la fuerza de su espíritu aún estuviera ligada al pasado. Recordé las palabras de mi abuela, la historia de una madre malévola que buscaba retener a sus hijos en la oscuridad del pueblo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras contemplaba el rostro de una madre llena de rencor y odio. «Abel, no deberías estar aquí», susurró una voz etérea ajena a aquella figura, pero dulce, parecida a la de mi abuela. La atmósfera se volvía cada vez más densa. La casa parecía vibrar mientras la figura se desvanecía lentamente en la oscuridad. Corrí hacia la puerta principal, decidido a salir de aquel lugar. Al cruzar el umbral, el viento nocturno cerró la puerta tras de mí con un estruendoso golpe, como si la casa misma rechazara mi escape. Les conté a todos los que vi a mis padres también. Esa noche compartieron conmigo la historia que yo ya conocía. Su madre seguía viniendo a buscar a la abuela. Algunos en la familia lo creen, otros no. Algunos dicen que la han visto, otros como yo hemos tenido algún tipo de encuentro. Pero nadie se queda en esa casa en Navidad. Y así, cada año, el terror de la presencia fantasmagórica se cierne sobre nosotros, haciendo que evitemos esa casa en la época más festiva, temerosos de encontrar algo más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Fin de la historia. Gracias por su preferencia. Que la pasen excelente.